Bien, dentro de las causas comunes de síndrome de dificultad respiratoria agudo, tenemos sobre todo el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o por membrana hialina. Tenemos a la taquimia transitoria del recién nacido o pulmón húmedo, taquimia transitoria o insuficiencia tipo 2. Y la aspiración de meconium, también llamado SALAM. ¿Okay? Neumonía también es una causa típica y neumotórax suele ser una causa más rara. Las menos comunes tenemos la hipoplasia pulmonar, la obstrucción de vías aéreas superiores, las anomalías de la reja costal y las lesiones que ocupan espacio y hemorragia pulmonar. Las últimas tres son patologías raras y que tienen que derivarse a un análisis más detallado por especialidad. Bien, acá en esta diapo vamos a ver los trastornos extrapulmonares, vamos a ver que hay tipos vasculares, metabólicos y neuromusculares. Los metabólicos tenemos la circulación fetal persistente, la cardiopatía, como las cardiopatías congénitas, la hipovolemia y la policitemia vera, que se da por aumento de los glóbulos rojos. La edema cerebral y hemorragia cerebral, que se ven sobre todo en la parte de neurocirugía, drogas, fármacos, trastornos musculares, problemas de la médula espinal, que también se ve en neurocirugía, lesión de nervio frénico y hernia diafragmática, que fue pregunta de examen, que es importante, que también produce insuficiencia respiratoria por compresión del pulmón y en algunos casos colapso pulmonar. Las causas de obstrucción respiratoria, en este caso de vías aéreas superiores, tenemos la estenosis nasal, la atresia de Coanas, la secuencia de Pierre-Robin, la estenosis o atrexia laringea, la parálisis de cuerdas vocales, el hemangioma, los anillos vasculares y la estenosis traqueobronquial, todas ellas con sus diferentes etiologías. Entonces, dentro del síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membrana hialina, vamos a ver que sea por una inmadurez en la anatomía o fisiología pulmonar. Entonces, anatómicamente el pulmón inmaduro es incapaz de mantener la oxigenación y la ventilación por los sacos alveolares con un desarrollo insuficiente. Y esto se da porque esta patología se relaciona con los prematuros. ¿En qué forma? Básicamente la prematuridad es un factor de riesgo que condiciona un desarrollo insuficiente de la capacidad pulmonar de ventilación. Es decir, los alvéolos junto con el espacio intersticial, aunado también a las características de vasoconstricción presentes en los vasos perialveolares, todos ellos tienen características que permiten que la ventilación no se realice de manera adecuada. Entonces, del lado de los pulmones, vamos a ver que los alvéolos en este caso tienen una baja concentración de surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar tiene la función de poder reducir la tensión superficial. Entonces, si reduce la tensión superficial, el alvéolo no colapsa sobre sí mismo por la presión que ejerce el aire. Si no hay surfactante pulmonar, la tensión superficial aumenta de tal forma de que la electronegatividad propia del agua va a permitir de que estas moléculas de agua se unan entre sí y permita un colapso alveolar, o sea que el alvéolo se cierre sobre sí mismo. Un ejemplo particular es el ejemplo de la bolsa húmeda. Una bolsa húmeda, cuando tú la ingresas al agua, es justamente el medio en el cual se presenta un feto en desarrollo, vamos a ver que puede estar abierta o colapsada, va a depender de la situación, eso es lo normal. Pero mientras el desarrollo se va dando y el feto va llegando a término, vamos a ver que lo normal sería que la cantidad de líquido se reduzca. En consecuencia, hay líquido que queda remanente en los alvéolos. Consecuencia, básicamente, de que por electronegatividad el agua se junta entre sí y trata de, en ese afán de unirse por esta característica, pega, hace que se junten las paredes del alvéolo. Y esto produce que este alvéolo reduzca su luz y consecuentemente la pierda. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que solucionamos esto? Para eso es que existe el surfactante, reduce la tensión superficial, reduce esta capacidad, permite de que el alvéolo no colapse sobre sí. Y justamente en el ejemplo de la bolsa mojada, con una bolsa húmeda, si tú la colapsas, si tú las paredes de la bolsa internas las aplastas sobre sí mismo, no va a regresar de manera correcta. En cambio, el surfactante va a permitir que eso sí suceda. Y también, como dato extra, también va a permitir de que la capacidad residual funcional, o sea, la cantidad de oxígeno que quede siempre en los pulmones, que quede siempre en los alvéolos, porque tú cuando respiras, ingresa aire y cuando expiras,
el aire sale, pero siempre queda un volumen de aire en los pulmones y esto es fisiológico. ¿Por qué? Porque el surfactante pulmonar permite de que todo el aire no salga, si no, esto podría colapsar los pulmones y no podría permitir de que estos vuelvan a distenderse en la siguiente respiración. El hecho también tenemos como otra característica que el intercambio gaseoso del aire, el intercambio gaseoso sea insuficiente, justamente también relacionado a la anatomía de que los alvéolos son pequeños, el área es pequeña. El hecho capilar es deficiente y el mesénquima intersticial es más extenso. Entonces acá vamos a ver de que el lecho capilar, que viene a ser esa estructura de acá, vamos a ver que tiene la característica de que es más pequeño, es más estrecho. ¿Por qué? Porque está en un proceso de vasoconstricción. Este está vasocontraído. ¿Okay? Eso va a permitir de que el lecho capilar y en consecuencia la cantidad de sangre que llega al pulmón sea deficiente en este punto. Y el mesénquima intersticial, que es la distancia anatómica que existe entre las paredes alveolares externas y las paredes del lecho capilar, sea grande. En consecuencia, en este tipo de pacientes prematuros, estas variables permiten de que la capacidad ventilatoria sea disminuida. En consecuencia, se desarrolla en toda la clínica característica del síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o síndrome de membrana hialina. Aunado a ello, también por este propio acúmulo de líquido dentro de los alvéolos va a permitir de que este líquido, por mecanismos bioquímicos, aunado a la presencia de cierta cantidad de surfactante que se va a concentrar, va a permitir de que los lípidos del surfactante se unan al agua que está remanente en los pulmones. En consecuencia, se van a formar ciertas estructuras blanquecinas que se llaman membranas. Y hialina tiene que ver por esa coloración blanquecina. Entonces, forman membranas que recubren la pared interior del alvéolo, permitiendo a su vez que exista una ventilación menor. ¿Cómo se soluciona esto? Añadiendo más surfactante. La cantidad de lípidos del surfactante van a ser suficientes para que la unión del agua con este se vuelva superior. En consecuencia, si hay más lípidos, la cantidad de agua ya no se va a poder unir a ellos. Justamente el ejemplo típico es el agua y el aceite. Y en consecuencia los lípidos pues van a recubrir la parte interna del alvéolo, permitiendo que el agua simplemente pase y se deslice. Y en cada respiración se vaya eliminando. También se va a eliminar a través de vía linfática. Fisiológicamente el volumen de surfactante es insuficiente para prevenir el colapso alveolar, ya lo habíamos tocado, y justamente por ello es que no se establece la capacidad residual funcional, o sea, no hay oxígeno suficiente para los pulmones. ¿Okay? El colapso alveolar condiciona que la oxigenación y la ventilación sean insuficientes, justamente por ello, que no haya surfactante permite de que los alvéolos en cada respiración tiendan a colapsar entre sí, y evidentemente cuando colapsan va a haber un momento en el cual que se vuelvan a distender es imposible porque ya han colapsado, y lo cual condiciona que cada respiración requiere más energía. La fisiopatología básicamente hay puntos importantes, entre ellos que el esfuerzo incrementado de estas fuerzas opuestas resulta en hipoxemia y acidemia. Básicamente hipoxemia por el hecho de que si no estás ventilando bien no tienes una capacidad de poder concentrar el oxígeno, o sea, el PO2 va a estar disminuido. Y consecuentemente, si el PO2 está disminuido, la ventilación está disminuida, va a aumentar la cantidad de CO2 o PCO2. ¿Esto qué va a condicionar? Va a condicionar de que, dado que el CO2 es ácido por naturaleza, tiene un pH bajo, va a producir acidez en el cuerpo. ¿Qué tipo de acidez? Acidosis respiratoria. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria te puede dar del lado de la neumología? Una insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica. Ahí se responden tanto la hipoxemia como la acidemia, consecuencia de las características ventilatorias de este tipo de pacientes. También limita severamente el flujo sanguíneo capilar por las características que ya habíamos visto. Se altera la integridad de la membrana epitelial capilar. Esto es como consecuencia de, como no hay esta capacidad de regular la ventilación, los neumocitos tipo 1 se dañan. ¿Y qué pasa si los neumocitos tipo 1 se dañan? Básicamente van a permitir extravasación de líquido del espacio intersticial. Ese espacio que era grande, que se encontraba entre la pared externa del alvéolo y el lecho capilar, esa parte está lleno de líquido extracelular. Entonces, si hay degradación de los neumocitos tipo 1, básicamente el agua que está dentro del espacio intersticial va a pasar adentro del neumocito. O sea, va a haber edema.
También se altera la integridad de la membrana epitelial capilar y los neumocitos tipo 2 se vuelven insuficientes para producir surfactante. Hay pérdida también de la compliance pulmonar, o sea, el pulmón no es capaz de distenderse. Justamente por ello es que este tipo de pacientes tienen un tórax pequeño. Y sumado a ello, las características radiográficas de este tipo de pacientes es que bueno, la línea, la evolución teórica es que el pulmón es blanco como última instancia. Justamente ¿por qué? Porque para que radiológicamente nosotros digamos que hay oxígeno, que hay aire en una cavidad, debe haber una radiolucidez, ¿ok? O sea, debe verse negro. Si se ve negro, si en la radiografía ves alguna sustancia dentro del cuerpo claramente que sea negra, tú puedes decir perfectamente que eso es aire. Entonces, si tu pulmón está blanco, quiere decir que ahí no hay aire, no ha habido aire. Siempre el pulmón debe verse negro. ¿Por qué? Justamente porque o estás en un proceso ventilatorio actual, o sea, estás inspirando aire, o dos, se puede ver negro por la capacidad residual funcional, o sea, tu pulmón tiene aire porque debe tener aire siempre, al menos un volumen pequeño. Entonces todo eso se puede ver en la radiografía. ¿Okay? Si se ve blanco, no hay capacidad residual funcional y tampoco ha penetrado aire. Entonces es un pulmón blanco. Por lo tanto, produce mayor trabajo respiratorio, fatiga, telectasia, disminución de la CRF o capacidad residual funcional y de la relación ventilación-perfusión. Okay, acá hay una imagen que trata de explicar el proceso inflamatorio que suele suceder en este tipo de pacientes con penetración de los neutrófilos alveolares, que en este caso, al ver el extenso edema sumado a que los neumocitos tipo 2 están impedidos de formar surfactante en este punto, van a liberar mediadores inflamatorios. ¿Cuáles? Van a liberar TNF y interleucina tipo 1. La TNF y la interleucina tipo 1 van a, mediante un proceso quimiotáctico que tiene que ver con inmunología, van a permitir que los macrófagos alveolares se liberen sus lisosimas que tienen dentro de ellos y permite la liberación de ciertas enzimas, como los leucotrienos y las proteasas. ¿Y cuál es el problema de ello? Que estos leucotrienos y proteasas van a contribuir a que la lesión de los neumocitos tipo 1, los neumocitos que recubren el alveolo, sea mayor. Entonces la enfermedad de la membrana hialina tiene bastantes cosas importantes que se tienen que correlacionar dentro de la fisiología y que van a explicar en consecuencia todo el cuadro clínico. Tenemos a la hipoxemia secundaria, a la deformación de la pared torácica típica, al colapso alveolar, al edema importante, a la retención de CO2 por hipoventilación y en consecuencia acidosis y a la cianosis. Todos ellos son características clínicas explicados fisiopatológicamente por todas las características que ya habíamos visto. La fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina básicamente tiene que ver con el colapso alveolar, la formación de la membrana hialina en ese orden, que son estas son las membranas hialinas típicas. El edema intersticial que existe acá, que consecuentemente va a llevar a un edema intraalveolar o alveolar, y la vasoconstricción, que en ese caso tiene que ver con los problemas ventilatorios. Recordemos que según la clase de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, es importante tener un pico oxigenatorio. Recordemos que cuando el recién nacido apenas está naciendo, su PO2 es baja, aproximadamente de 20 a 25. Este PO2 tiene que subir en demasía durante los primeros minutos hasta alcanzar un PO2 normal de 80. Recordemos que en el adulto el PO2 es de 80 a 100, normal. Entonces tienen que alcanzar un mínimo de 80. De 20 a 25 a 80 hay un camino bastante grande que tiene que ver con la adaptación ventilatoria. La adaptación ventilatoria para permitir los cambios vasculares, los cambios de la circulación sistémica como pulmonar, que condicionen la vasodilatación. Ya lo hemos visto en la primera clase cómo es que este proceso se sucede. Así que la fisiopatología no permite este proceso y en consecuencia genera el edema y la vasoconstricción típica de estos pacientes. En este cuadro es un cuadro donde se explica de nuevo lo mismo que ya habíamos visto, toda la parte de la poca formación de surfactante aunado al proceso inflamatorio por los neutrófilos alveolares que ya habíamos comentado. Bien, entonces en esta imagen podemos ver un alveolo normal de un recién nacido de término. Vamos a ver que acá la cantidad de surfactante es suficiente y por lo tanto la distensibilidad está conservada y la tensión superficial es menos, está disminuida. Y que hay fuerzas que se oponen al colapso alveolar que tiene que ver con la
y tiene que ver con la capacidad del surfactante. ¿Okay? Y acá en esta imagen se puede ver una imagen típica de una enfermedad de membrana hialina, un paciente con enfermedad de membrana hialina. Básicamente acá hay ausencia o déficit de surfactante con disminución de la distensibilidad del alveolo y aunado a una tendencia intrínseca por los mecanismos ya comentados que llevan a una tendencia al colapso alveolar. En este gráfico vamos a ver la compliance pulmonar, que básicamente tiene que ver con que relativo al volumen que básicamente cuando estamos frente a un caso de una membrana hialina, estamos frente a una baja compliance. La baja compliance explica cómo aquellos cambios pequeños de volumen van a dar lugar a una relativa aumento de presión. Es decir, que cuando hay cambios de volúmenes pequeños, en el caso del alveolo va a producir una presión mayor, es decir, aumenta el trabajo respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en este tipo de pacientes intenta respirar al tener menos alveolos y en consecuencia el volumen no puede llegar directamente a ellos, hay menos superficie, la presión va a aumentar bastante, lo cual incrementa el trabajo respiratorio de este tipo de pacientes, por lo cual requieren dentro del tratamiento un soporte ventilatorio adecuado. Así que justamente por ello es que el trabajo respiratorio se explica con términos físicos como la compliance pulmonar, o también llamado distensibilidad pulmonar, justamente por ello. Al no tener superficie, aumenta el trabajo respiratorio. Bien, este básicamente es un cuadro que tiene que ver con los efectos tensioactivos. Los efectos tensioactivos que tiene la presión, tiene la relación presión-volumen pulmonar en conejos prematuros. Básicamente tiene que ver con la presión que se ejerce, al menos en esta oveja, este conejo, perdón, en la cual están administrando surfactante. Vamos a ver que hay un punto máximo en la cual se aplica surfactante y después va disminuyendo. Y por otro lado, este es un control que se está haciendo para este estudio, en la cual básicamente no han administrado surfactante y solamente ha aumentado la presión y consecuentemente lo han disminuido, y vamos a ver que en el caso del control se aumentó la presión, pero el volumen pulmonar se redujo a cero igualmente. Mientras que acá en este conejo, en el cual sí está administrado surfactante, la cantidad de surfactante en el momento, en este caso, en este tiempo, fue alta. Le administró una gran cantidad de surfactante. En consecuencia, cuando esta cantidad de surfactante se va disminuyendo por el tratamiento propiamente dicho de la enfermedad de membrana hialina, va a dar en consecuencia de que el volumen pulmonar no va a ser igual a cero, va a aumentar. Esto en el control es inexistente. Por lo tanto, haciendo una correlación, que eso tiene que ver con características de los estudios, que no es parte del tema, pero haciendo una valoración correlativa o correlacional, básicamente nos quiere decir que en los conejos prematuros en los cuales se ha administrado surfactante, va a aumentar el volumen pulmonar en comparación con aquellos en los cuales no se ha administrado surfactante. En consecuencia, esto es un indicador bastante clave de que el surfactante sí es un tratamiento adecuado para este grupo de pacientes. ¿Okay? Acá tenemos el Zimmermann-Anderson, que ya lo habíamos comentado, la forma de evaluar la insuficiencia respiratoria aguda con la retracción sifoidea, el tiraje intercostal, el balance tóraco-abdominal, el tejido respiratorio y el aleteo nasal. Todos ellos como parte de la evaluación inicial de este tipo de pacientes. Bien, y acá tenemos a la fisiopatología de la enfermedad de membrana hialina en general. Básicamente la formación de la membrana hialina va a dar lugar a una pobre ventilación alveolar y esto a una hipoxemia hipercapnia. Consecuentemente va a haber daño capilar y del epitelio pulmonar por el proceso inflamatorio, lo cual va a aumentar aún más la formación de membrana hialina. A su vez, la hipoxemia y la hipercapnia va a llegar a una acidosis, que la habíamos explicado, una acidosis de tipo respiratoria. Va a dar lugar a vasoconstricción pulmonar. Recordemos que la acidosis, en el caso de los prematuros y en el caso de los recién nacidos que están adaptándose, va a dar lugar a vasoconstricción pulmonar y en consecuencia también a que las adaptaciones cardiovasculares no se lleven de manera correcta. A su vez, la vasoconstricción va a llevar a hipoperfusión y a más hipoxemia e hipercapnia. En la etiología principalmente están los prematuros. ¿Quiénes más están acá? Los que tienen anatomías pulmonares inmaduras por cualquier tipo, producción de surfactante limitada por cualquier causa,
y, y aquellas situaciones en las cuales la producción de surfactante es rápidamente disminuida. Un ejemplo, cuando hay concentraciones altas de oxígeno, cuando hay higiene pulmonar excesiva o cuando hay un manejo respiratorio por alguna otra causa. La bioquímica del surfactante, básicamente acá vamos a ver que es producido por el neumocito tipo 2, importante, tipo 1 es más de recubrimiento y protección, mientras que el neumocito tipo 2 es el encargado de producción de surfactante. ¿Quiénes son los principales elementos que conforman el surfactante? Los fosfolípidos, los lípidos. Y básicamente también tienen ciertas proteínas que son proteínas unidas, que es como, dentro de los cuales tenemos la SPA, la SPB, la SPC y la SPD. Son proteínas que van a contribuir en ciertas características al surfactante. Entonces, el surfactante, ¿cuál es su conformación? Los fosfolípidos y las proteínas. Los fosfolípidos, ¿qué hacen? Disminuyen la tensión superficial y las proteínas dan características como su capacidad para poder esparcirse, su homeostasis y su propia defensa. ¿Okay? Bien, entonces, ¿de qué está formado el surfactante? 90% son lípidos y 10% son proteínas. ¿Cuál es el lípido más abundante, el componente más abundante del surfactante? Tenemos a la fosfodietilcolina saturada. En este caso también podemos sumarlo, digamos, la fosfodietilcolina saturada con insaturada, y en ese caso tendríamos un 75% de toda la concentración total. Pero ello, en los actuales estudios, se ha confirmado de que esto no es exacto, ya que la fosfodietilcolina saturada tiene una función más relevante dentro de la conformación lipídica del surfactante. En consecuencia, las han dividido. La fosfodietilcolina saturada aproximadamente un 50% de toda la composición del surfactante y la insaturada el 25%. Amén de otras, ¿no? Como el fosfodietilglicerol y otros lípidos, y las proteínas con las que ya habíamos comentado: SPB, SPA, SPB, SPC y SPD. La función principal del surfactante es reducir la tensión superficial de la interfase del aire líquido en las vías aéreas terminales, disminuyendo la tendencia del alveolo al colapso. Las apoproteínas, importante la A, que tiene que ver con la función inmune, y la C, que tiene que ver con proveer fluidez. Y esto es importante, ya que el surfactante, al tener una capacidad líquida, una consistencia lipídica, va a permitir de que su unión al epitelio no sea de manera correcta y tampoco se esparza rápidamente. En consecuencia, es esta proteína, la SPC, la que provee esa fluidez para permitir que se esparza. Por eso es importante. Ahora, justamente sería también la que en la fisiopatología de la membrana hialina va a permitir que, por esta fluidez que le aporta esta proteína, es más fácil que se una al agua remanente que existe dentro del alveolo. Justamente por ello es que se forma la membrana hialina propiamente dicha como estructura anatómica dentro de los alveolos. Factores de riesgo, un montón. La edad gestacional, la asfixia perinatal importante, el sexo masculino, la raza blanca, las gestaciones múltiples y la diabetes materna. ¿Cuáles son factores protectores? Los que aceleran la modulación pulmonar: la hipertensión materna, la insuficiencia placentaria, la rotura prematura de membranas y las situaciones de estrés. Todos ellos son situaciones de estrés que liberan cortisol, y el cortisol básicamente aumenta la velocidad de la maduración pulmonar. Los esteroides prenatales aceleran la maduración del sistema nervioso y disminuye la incidencia de hemorragias intraventriculares y leucomalacia periventricular, que es otra patología. El uso de esteroides prenatales: se llegó a un consenso de administrar 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona intramuscular cada 12 horas, siempre 24 horas antes del parto. Se considera 3 días como lo correcto, ya que justamente es que dentro de esos 3 días se puede llegar a una maduración pulmonar correcta y consecuentemente unos resultados posterior al parto mejores de cara a la sobrevida de
del recién nacido. Entonces el diagnóstico puede ser por 3 tipos: clínico, radiológico y gasométrico. El clínico se da por dificultad respiratoria, evaluado con el Silverman-Anderson. La hipoventilación, que al inicio el paciente puede mostrarse taquipneico, también puede tener cianosis. A la auscultación tenemos murmullo vesicular disminuido y en algunos casos estertores. Y la hipotensión con llenado capilar disminuido. El criterio radiológico, vamos a ver sobre todo estas 2 palabras importantes: broncograma aéreo y infiltrado retículo granular, o también llamado membrilo esmerilado. La hipoventilación pulmonar no te la van a decir realmente, pero tú lo vas a ver en la radiografía si es que te la dan. ¿Por qué? Porque es común en ese tipo de pacientes se da un pulmón blanco. Un pulmón blanco por ausencia total de aire dentro de la cavidad pulmonar. Blanco, pulmón blanco. Entonces acá podemos ver justamente ello, cómo es que hay zonas en las cuales existe esta característica de pulmón blanco, y acá también podemos ver la horizontalización de los cuerpos costales en este paciente. Y también, bueno, acá también podemos ver la burbuja gástrica. Esta es una radiografía completa donde se puede ver a primera mano lo que es una fase ya avanzada de la membrana hialina, que es el pulmón blanco. Esto de acá se puede tratar claramente, pero es más complicado, porque en este caso el tratamiento va a ser más largo. El pulmón necesita madurar de manera correcta para que el aire penetre. Y también tiene bastante mortalidad. Justamente por ello, porque el bebé no está respirando correctamente. Bien, entonces los hallazgos radiológicos pueden ser grado 1, grado 2 y grado 3. Broncograma aéreo va a ser escaso, difuso y nítido. Silueta cardíaca va a ser bien delimitada, mal delimitada y sin delimitar. El patrón retículo granular va a ser escaso, difuso y nítido. La aireación pulmonar, en este caso, grado 1 poco comprometida, grado 2 moderadamente comprometida y grado 3 en vidrio esmerilado. Y acá podemos ver un grado 1 donde la silueta cardíaca sí se ve todavía, pero podemos ver ciertas áreas de atrapamiento de aire. Ciertas áreas de broncograma aéreo, vamos a ver acá. Ciertas áreas donde existe cierto broncograma aéreo, como esta, miren, muy notoria, dentro de la radiografía de tórax de este tipo de pacientes. En el grado 2 vamos a ver un patrón reticular más evidenciable, que es todas estas características, todas estas como como granulomas que existen alrededor de la silueta cardíaca. Y bueno, de paso vamos a ver que la silueta cardíaca todavía está visible. Y acá en el grado 3 vamos a observar el patrón granular claramente definido. Justo acá se puede ver como gránulos. Acá ya se ven hasta puntos negros de la propia granulación. Y acá hay borramiento de la silueta cardíaca. Vamos a ver que acá prácticamente no se nota. Acá sí se nota la silueta cardíaca, pero vamos a ver que hay una gran cantidad de granulaciones, de patrón granular altamente extendido. En un grado 4 vamos a ver que existe una pacificación completa, también llamado el pulmón blanco, borramiento total de la silueta cardíaca. Vamos a ver una cero aparición de aire en este pulmón. Evidencia radiográfica de gravedad para este tipo de pacientes. El criterio gasométrico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hipoxemia, hipercapnia, acidemia respiratoria, saturación de oxígeno y una gradiente alveolar arterial aumentada, a su vez de deterioro gasométrico progresivo. El manejo, la prevención es adecuado control prenatal, derivar a centros especializados y dar esteroides prenatales. Importante, moderación pulmonar. Manejo general y ventilatorio, que vamos a dar oxigenoterapia y apoyo ventilatorio y uso de surfactante endógeno. Entonces, ¿qué surfactante vamos a dar? Primero, hay 2 tipos de surfactantes, bovino y porcino. El bovino básicamente viene de vacas, sobre todo, y el porcino viene de cerdos. ¿Cuál se da más? El bovino. ¿Cuáles son sus dosis? En profiláctico, cuando tienes una gestacional menos de 30 semanas, puedes dar dosis de 100 a 150 miligramos kilo por dosis en 2 minutos. Todo ello con 10 a 15 minutos de separación. Todo ello puede darse en general cada 12 horas durante 3 días, que suele ser lo correcto. Y la terapia de rescate, en el caso de que no se haya podido hacer la prevención y tengas que tratarlo en el momento, se puede dar
En el síndrome de distrés respiratorio o membrana hialina moderado a severo, en este caso si es moderado, más allá de las 12 horas o si es severo dentro de las 12 horas, ¿okay? Para poder tratar la misma dosis. Generalmente vas a 150 miligramos kilo por dosis. Entonces el surfactante endógeno puede haber tratamiento profiláctico que mejora la sobrevida y disminuye la severidad y las complicaciones. Y en el caso de tratamiento rescate, vamos a ver que sus ventajas son que solo se da en recién nacidos con síndrome de membrana hialina tratados. Y la desventaja es que el daño pulmonar puede ya haber ocurrido, o sea, puede que exista daño pulmonar instaurado y en consecuencia el tratamiento con surfactante va a ayudar a recuperar las estructuras que todavía se encuentran viables. El resto, no. Contraindicaciones para el uso de surfactante. Que sea un pretérmino extremo, menos de 23 semanas o menos de 500 gramos, que dentro de la bibliografía ya se considera un aborto, aún se considera aborto, menos de 500 gramos y menos de 23 semanas de gestación. Y también con malformaciones incompatibles con la vida, porque en este sentido ya no sería necesario administrar surfactante, porque al momento del nacimiento o en algunos casos intraútero va a sucederse igualmente la ovitación del feto, o sea, el feto va a fallecer. Bien, taquimia transitoria del recién nacido. En este caso es un síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 o pulmón húmedo. ¿Por qué se da? Por la falta de reabsorción de líquido pulmonar fetal. Bebés que nacen sobre todo por cesárea. Recordemos que la cesárea aporta esa presión que habíamos comentado en la primera clase, que por esta presión que da el canal vaginal al momento de nacer, va a permitir de que el feto degluta, el feto vomite, el feto expulse a través de la boca el líquido pulmonar que aún estaba dentro de sus pulmones. Y también aunado a ello va a permitir la activación del sistema reticular ascendente, que permite la activación consecuente del centro respiratorio. Activa los músculos respiratorios y el diafragma principalmente para permitir la respiración, y con la respiración que el líquido salga por diferentes vías, la propia respiratoria y, bueno, la propia respiratoria por intercambio con el lecho vascular circulante, y la otra es a través por vía linfática, a través de la vía linfática. Disminuye la compliance pulmonar, incrementa la frecuencia respiratoria y puede cursar con edema pulmonar transitorio. Entonces acá tenemos esta imagen donde los ENaC son los principales elementos cotransportadores que permiten un intercambio entre el sodio y el calcio, permitiendo de que el sodio salga. Y si el sodio sale, recordemos que el sodio es un elemento osmótico, altamente osmótico, que permite de que si el sodio está en un lugar A, el agua que está en el lugar B va a pasar del lugar B al lugar A, principalmente por mecanismo osmótico. El sodio atrae el agua, entonces del lugar B donde está el agua va a pasar al lugar A donde está el sodio. Entonces justamente para eso sirve, porque si el sodio sale del pulmón va a permitir que junto al sodio salga el agua, y si sale el agua de los pulmones es bueno, claramente, para el momento en el que el bebé nazca. Entra calcio, y el calcio ya posteriormente mediante mecanismos celulares va a entrar dentro de la célula, y la célula va a trabajar con ello en otros cotransportadores que va a ingresar potasio a la célula, pero eso ya es otro tema.